Lo voy a oír aunque sea la primera. Tengo muchos alumnos esperando a que... Ok, formalmente me introduzco, mi nombre es Alfredo Alcácer, soy Javier, yo fui estudiante aquí en el conservatorio, con un largo periodo. Pasé a la Universidad de Texas a hacer ingeniería electrónica y luego conseguí una beca para estudiar en Utah State University, en la cual curso el cuarto semestre de Music Performance, con orientación al jazz. Cuando Javier me invita a hacer la charla, para mí fue como que súper extraño, porque yo no pensé que yo iba a volver donde yo cogí clase a impartir una charla, pero la veo como chévere, porque es información que yo estoy aprendiendo, que yo quiero pasar a la gente más joven que yo. Entonces me puse como a pensar un poco sobre lo que yo debía de hablar y lo que quizá debía como cubrir, y responder a la pregunta que hiciste ahorita es básicamente cómo tú puedes desarrollar un lenguaje apropiado en el jazz. No es que yo soy jazzista todavía y estoy trabajando fuertemente en eso, pero lo que yo le voy a decir a mí me ha ayudado muchísimo, o sea, muchísimo, y yo sé que ustedes si lo aplican van a ver una diferencia grandísima. Entonces básicamente, número uno, tenemos que escuchar muchísima música, o sea, y no música de ahora, no música moderna, no fusion, no nada de eso, es irse para atrás. Escuchar música de los 30, de los 40, Wes Montgomery, Coltrane, Charlie Parker, todo eso es lo que ustedes tienen que escuchar. O sea, toda la información que ustedes se puedan aprender para desarrollar un lenguaje, es ahí que está. Yo, no un error, pero comencé al revés. Yo comencé escuchando Tribal Tech, Weather Report, cosas de ahora. Y realmente es al revés. Que eso es número uno. Y número dos, aunque hay mucha gente que no está de acuerdo con eso, una gran parte de cómo tú desarrollas el lenguaje es copiando lo que los otros guitarristas o los otros músicos han hecho, para tú luego incorporarlo en tu lenguaje. Eso es básico. Tú lo incorporas y poco a poco tú vas desarrollando tu propia voz. Pero la música, ustedes que son músicos saben que como un lenguaje es como hablar, es como aprender a hablar español, a hablar inglés. Ustedes aprenden el vocabulario y comienzan a leer un libro. ¿Estamos de acuerdo, de verdad? Lo mismo con la guitarra. Comenzamos a copiar y poco a poco comenzamos a incorporar hasta llegar al punto que ya podemos improvisar libremente. Entonces, el concepto que yo voy a trabajar hoy es cómo uno coger una línea o una idea de cualquier instrumento, ya sea guitarra, ya sea bajo, ya sea piano, cualquiera, y aplicarlo a su instrumento. O sea que esta información no es solamente para guitarristas, para cualquier instrumento. Entonces básicamente yo trabajé con una línea de John Coltrane, o sea, aplicada sobre un acorde séptima dominante. Entonces yo me aprendo, la primera parte del proceso es yo aprenderme la línea, específicamente como está escrita. Digamos que la línea, le voy a tocar bien el paso, la línea sería así. Sobre el sol, perdón, sobre el G7. Me la aprendo en ese registro y el siguiente paso es aprendérmela en todos los otros registros de la guitarra. Dígase, por ejemplo, la octava más para abajo, que sería aquí. ¿Verdad? Falta un registro todavía, que sería el de aquí. Entonces ya después que la tenemos, la idea es uno hacerlo sobre los 12 tonos. O sea, digamos comenzando lo voy a hacer solamente en 4, para no alargarlo mucho. Digamos, vamos, sol, ya lo podemos hacer sol, en 2 séptimas. En fa, y así sucesivamente en el círculo de cuarta. Eso, ¿para qué hacemos eso? Básicamente para que el fraseo, cuando nos encontremos con un la bemol o cualquier nota rara que uno no acostumbra a tocar por la naturaleza del instrumento, nos parezca natural. Sea como tocar un blues en la, que es una de las cosas más fáciles que hay para nosotros los guitarristas, o tocar un blues en mi, ¿verdad? Entonces hacemos eso para asegurar que toda la parte del instrumento sea
como que pueda fluir sin problema. Y no que cuando venga y toquemos un la, nos quedemos, ¿qué es lo que está pasando? No. Lo mismo. ¿Okay? Entonces, ahora viene la parte media complicada. Déjame ponerla acá. A los guitarristas que aprovechen eso. Si voy muy rápido, díganme que le baje algo, ¿ok? Y si tienen alguna pregunta sobre esta parte que yo acabo de explicar, levanten su mano. ¿Estamos claros aquí? Sí. Ok, cool. Entonces, la otra parte, yo voy a coger, déjame ver, esto no es la canción. Yo voy a coger un estándar, dígase, All the Things You Are, ¿verdad? Ese es un estándar bien conocido. Es bien chévere porque tiene varios cambios y uno puede aplicar muchísimo, o sea, puede aplicar muchos conceptos sobre la misma canción. Lo que yo voy a hacer es lo siguiente, yo le voy a dar play a la canción, yo voy a dejar que la canción transcurra y cada vez que yo escuche, o yo porque me sé los cambios de la canción, pero uno con el papel tiene que coger y ver dónde que están los acordes séptima dominante. Porque la idea que yo cogí es sobre un acorde séptima dominante, ¿verdad? Si fuera sobre un acorde menor, yo chequeo dónde están los acordes menores y hago el mismo proceso. Lo que yo estoy explicando es aplicable para todos los acordes, ya sea un menor séptima bemol quinta, ya sea un mayor séptima, lo que sea. Pero en este caso, séptima dominante. Entonces cada vez que suena el séptima dominante, ustedes tocan la línea. La línea tiene que tratar de caer rítmicamente, tiene que funcionar rítmicamente, y si no, tienen que poner un poco de creatividad y del conocimiento rítmico que ustedes tengan. Solamente eso, yo no toco más nada. Cada vez que hay un acorde menor, yo no toco, mayor, nada. Solamente en el séptima, ¡pam!, yo toco la línea. Entonces vamos a ver qué pasa. 1, 2, 1, 2, 3, 4. Solamente los dominantes. Solamente eso. Es difícil porque uno quiere tocar algo más, pero no solamente. Lo mismo. Entonces, yo tengo que hacer supuestamente lo mismo con la canción entera, pero se torna ya una sesión de práctica. Entonces, para poder cubrir más, lo vamos a dejar de ahí. ¿Captaron la idea? Sí. Para mí fue como cuando me aplicaron eso, yo me quedé, yo no podía, yo tocaba muchísimos disparates pensando que estaba tocando algo y no es así. Tú tienes que hacerlo metódico, porque la improvisación, a diferencia de lo que entendemos por improvisación, se practica muchísimo. Muchísimo, o sea, mucho más de lo que nosotros nos imaginamos. ¿Ok? Entonces, ¿qué hace mi profesor conmigo en la clase? Él cogía un estándar cualquiera, cogía un libro, lo abría, yo nunca lo había visto, y yo tenía que identificar rápidamente dónde estaban los dominantes por el lick que estábamos practicando. Y yo tenía que hacer eso. Cada vez que venía, play, o toca, me decía. Y yo era muchísimas veces no pegaba una nota, pero eso era para obligarme a visualizar el diapasón. Estamos hablando de cosas súper básicas, nada de que súper básicas. ¿Okay? Ya cuando tenemos eso, que podemos tocar la canción entera y coger cualquier estándar y tocar ese lick, y coger ese lick o esa frase y tocarlo donde sea, vamos al siguiente paso. El siguiente paso sería improvisar, ya sea cualquier idea que tú tengas en tu cabeza, lo que sea, y cada vez que venga el acorde dominante, tocarlo, tocar el lick, el mismo lick que tú estás practicando. Ok, yo voy a tratar de hacer eso mismo, a ver qué pasa.
lo voy a tocar el fraseo de nuevo para que lo escuchen y estén atentos cuando venga el dominante, ¡pam!, yo lo voy a tocar. Ok, lo voy a tocar de nuevo, el paso. Bueno. Lo voy a tocar un chingo a una velocidad, a la velocidad que lo voy a estar tocando con el pedalón para que lo identifiquen. ¿Lo cogieron? Si no lo pueden identificar la nota, identifiquen el ritmo. ¿Ok? Vamos a ver. En el lick estoy pensando, lo que sea. Imagínense ustedes pasarse haciendo ese relajito 45 minutos todos los días. Y todos los días tú tienes que coger una línea nueva, una idea nueva. Y por más feo que suene, después que tú tienes 2 meses haciendo eso, metódicamente, diario, una línea, transcribiendo todos los días, créeme que se desarrolla bastante. Yo traje algo para enseñarle una cosa rápidamente. Antes de yo pasar a tocar la canción ya sin estar pensando en lo que estamos hablando. Yo no sé si ustedes si lo ven de ahí atrás. Sí. Por ejemplo, eso es el libro de Charlie Parker, el Omnibook. No sé si lo pueden ver, que está rayado totalmente. Como línea, como colores rojos, qué sé yo qué. Eso es porque cada día Cory me ponía a que yo tenía que coger una línea del libro y tenía que hacer todo ese proceso. Entonces, después que tú tienes toda la línea, tú tienes que hacer como un diario de frases. Y como tú vienes a ver, tú tienes fácilmente 100 líneas que tú te las sabes toditas. Y lo que falta es entonces que tú puedas conectar. Ok, entonces yo voy a tratar de improvisarlo, la canción. Y van a ver el 80% de lo que yo voy a estar tocando aquí. Por el mismo asunto de que eso es lo que estoy practicando, son líneas que yo me he aprendido y que yo me sé y que he buscado la manera de que suenen musical y que suenen que están conectados. Ok, vamos a ver qué pasa. Antes de yo tocar, yo quiero que me hagan preguntas sobre eso como para que yo sentí que ustedes están entendiendo por lo que yo hago. Tú dijiste que todo ese proceso tomaba 45 minutos diarios. Bueno, él me dijo a mí que yo tengo que hacerlo por 45 minutos, pero vaya, tú te sientas, te pones en Facebook, lo mismo, o sea, lo mismo que nosotros hacemos aquí, lo hacemos allá, lo mismo. Entonces a veces tú te tienes que concentrar y olvidarte de eso y apagar celular y todo, porque no es practicar 10 horas, es practicar una concentrado. Eso es ahí que te el asunto. Maestro, no. Maestro está en el cielo, güey. Usted lo aprende con la misma posición, o sea, el mismo dedo. Luego usted siempre comienza con el dedo. Bueno,
Buenísima pregunta. Todo va a depender de la cuerda que en la cual tú comiences. Porque hay cuerdas, dependiendo de las líneas y dependiendo de la cuerda, hay una digitación que va mejor. O sea, por ejemplo, esta misma línea, yo podría hacer... Se complica bastante. Entonces tú tratas de buscar la manera de buscar una digitación que sea más fácil para ti. Al final de cuentas, lo que es digitación y lo que es técnica es lo que le funciona a cada uno. Ahí estamos claros. Hay algunas cosas que son básicas y que son conjuntas, pero al final de cuentas es... Yo, cuando transcribo una línea de saxofón, por ejemplo, que son súper complicadas por la naturaleza del instrumento, yo trato de buscármela como se me sea cómodo. Y a veces yo vengo con un fingering y el profesor me dice, pero te está complicando, hay uno más fácil. Entonces eso va a depender. Pregunta. Entonces tú cogías, por ejemplo, él abría el book. Después. Ajá. Él abría el libro, ¿verdad? El Omnibus. Y cogía y, qué sé yo, Anthropology, yo ahorita Anthropology, ¿verdad? Ajá. Entonces tú cogías la línea que te gustaba más de cada acorde, por Me ejemplo. gustaba, exacto. Okay, entonces vimos un acorde mayor séptima, ¿verdad? En Anthropology, ¿verdad? O séptima dominante, lo que sea. Entonces, esta línea me gusta. Entonces, tú haces ese proceso o tú haces con toda la línea. El mismo proceso con cada acorde. Si hay un acorde que sea mayor séptima y hay una línea que hace esto, que eso es Charlie Parker Full, que es... sobre la tercera, ¿verdad? Y tú haces lo mismo. Si es sobre re mayor y lo buscas en la otra octava, o sea, dígase. Lo mismo. Entonces cada vez que venga, por ejemplo, con la canción. Ah, bueno, perdón. Pregunta. Dígame, ¿cuál estudio tú utilizas para la digitación? Si yo te dijera, yo aprendí a tocar básicamente John Petrucci y Dream Theater. Y cuando yo comencé, yo usaba eso, porque para mí eso en técnica es como una Biblia. Y con el maestro aquí presente, Flying Fingers y ese tipo de cosas. Pero yo entendí bien el fingering fue usando el método del Rock Discipline de Petrucci, que eso es lo que yo hago todos los días para calentar y para mantener la técnica. Y eso es bastante interesante. Por ejemplo, me imagino que es adaptable, por ejemplo, una línea de esa. Si está en mayor séptima, ponerla en un acorde menor séptima. Claro que sí. Si le cambia la tercera o la séptima, claro. Y practicarlo así también. Totalmente de acuerdo, claro. Hay muchas líneas que tú le vas a aprender y tú te vas a encontrar con un acorde, vamos a suponer séptima bemol quinta, y la línea tiene una quinta, tú tienes que arreglársela, o sea, tienes que cambiarla, porque tú puedes, la misma línea, tú la puedes aplicar en 5 o 6 acordes diferentes, pero tienes que saber y tienes que estar consciente de lo que tú estás tocando. Ok, vamos a ver entonces, a ver qué pasa.
ahí medio extraña, pero la idea es que si tú te sales o tocas alguna cosa que te tranque, tú buscas la manera de incorporar eso y volver para atrás y coger y hacer silencio también, porque no se puede tocar todo el tiempo. Entonces, yo no sé si ustedes escucharon, hay muchísimas líneas ahí que yo repetía. Si estuvieron atentos rítmicamente a algunas cosas, hay muchas líneas que ya yo he podido incorporar en cómo yo toco y por eso yo las repito. Eso es válido. Ok. Entonces, pregunta. Eso no es en la parte melódica. Joel. Yo quería saber si para tener un sonido, el sonido jazz en la guitarra, tiene que ser, por si la uña, siempre tocar todo, sino sin ligar nada. Eso depende. Él hizo porque pila de liga. Yo soy muchísimo ligado y yo creo que eso depende de dónde tú vengas musicalmente, porque por ejemplo Pat Martino no liga una nota y Pat Martino suena más jazz que cualquier guitarrita. No sé si tú me entiendes. Mike Stern liga muy poca nota, muy poca, y Mike Stern toca muchísimo bebop. Por el cambio tú tienes a Grant Green que te liga y te toca todo, o sea, como yo entiendo que eso no depende tanto del picking, eso depende del lenguaje. Ahí que está todo. Si tú no tienes lenguaje, si tú no tienes vocabulario, esa es la palabra, es muy difícil que tú... ¿Qué me pasaba a mí? Yo le voy a dar play otra vez y yo voy a tratar de tocar, quizá como yo pensaba hace un año y medio. Yo lo pensaba todo por escalas. Y así... No. Eso es un problema porque tú tienes muchas notas que pueden fallar, ¿verdad? Entonces yo voy a tocar a ver qué pasa. Y que se vaya en eso. No, yo, imagínate. No puedo. Ya, sorry, lo que pasa es que es lo que le trataba de decir, es que ya después que tú tienes una mentalidad y tú ves la guitarra de un punto de vista diferente, es muy difícil tú volver para atrás. Para mí, aunque yo no quiera, yo me siento mi escala, pero yo no la puedo ver como una escala, porque son tantas opciones, son tantas probabilidades de que tú toques algo mal, que es preferible no verlo así. Ahora, obviamente, eso es fundamental, tú te tienes que saber tocarla, para que tú sepas cómo construir un acorde, cómo tú puedes armonizar, cómo tú puedes hacer un voice leading y cómo tú improvisando, tú sabes elegir lo que tú puedes tocar y lo que tú no puedes tocar. Eso es básico. El asunto de los fraseos, lo apro de los fraseos es que como tú estás incorporando una cosa que ya está tocada y que fue tocada por un maestro, es muy probable que ahí no haya nota mala. Eso es casi seguro. Entonces, obviamente ahí no, o sea, ese no es como la única parte. Ya después viene el asunto de los motivos. De tocar alrededor de la melodía. Entonces yo voy a tocar lo mismo, yo voy a tratar de improvisar igual, pero voy a tratar de hacer algunos motivos para que ustedes vean, principalmente en la parte de la canción donde hace principalmente ahí en esa parte de la canción ustedes lo van a escuchar que yo voy a repetir algunos motivos, ¿ok? Voy a hacer lo mismo y voy a tratar de jugar también con la melodía, no necesariamente melódicamente, pero puede ser rítmicamente. ¿Ok? Vamos a ver qué pasa. Hey, gracias por venir. Antes que todo. Pero no me. Ok, yo voy a dar de nuevo para atrás. La primera vuelta completa, yo solamente voy a
a desarrollar un concepto rítmico. Ustedes lo van a coger de una vez y lo van a chequear. Y yo lo voy a repetir. Y voy a tratar de después que arranque la improvisación, mantener ese concepto en alguna parte para que ustedes lo cojan. ¿Ok? Vamos a ver qué pasa.
ahí yo trabajé mucho lo que es el concepto. ¡Ey! El de hacer, un aplauso para los tres ahí. Yo trabajé mucho lo que es el concepto de un motivo, de hacer una secuencia en conjunto con lo de la línea. Trataba de incorporar el asunto de hacer la frase. Obviamente, si tú haces la frase y no resuelve el acorde que tiene que resolver, da la nota que deben de sonar bien, entonces es como si no estuviera haciendo nada. Tiene que concentrarse mucho en que cuando caiga un acorde, cuando resuelvan un 2-5-1 o un acorde dominante o lo que sea, la frase tiene que caer. Si la frase no cae, va a sonar fuera de tono totalmente. Eso es básicamente lo que yo quiero hablar con ustedes. Es algo súper corto, pero requiere de muchísima práctica. Y eso es solamente un aspecto de lo que es la improvisación en común lenguaje. O sea que, pregunta por favor. Tan tímidos los muchachos. ¿Qué es lo que hay? Yo creo que a veces tú me puedes hablar un poquito del desarrollo emotivo, porque a veces, o sea, en el bebop realmente, además de muchísimas líneas, tú sabes, Claro. modo 5 y eso, realmente lo que resalta mucho es cómo tú tratas la melodía a través de un motivo, alrededor de una pieza, un poco de eso. Entonces, Claro. por ejemplo, vamos a decir, no sé, con la primera melodía de los primeros otros compases del distinto, ¿cómo puedo desarrollar, tú sabes, como un motivo, con un pedacito que yo tenga de algo, tú sabes, o sea, ¿cuál es el proceso, diríamos, como de Bueno. tuyo? Cada quien es diferente, pero bueno. Sí, es una muy buena pregunta. En mi caso yo trato de hacerlo bien rítmico. Totalmente, yo me trato de enfocar más en lo que es el ritmo, porque indiscutiblemente lo más fuerte que tiene la música es el ritmo. O sea, por lo menos en mi aspecto, eso es el ritmo totalmente. Ya la melodía tiene un factor fundamental, pero no tan fuerte como el ritmo. Entonces, tú puedes reconocer cualquier canción, cumpleaños feliz, lo que sea, tocada totalmente atonal, y si te toca en el ritmo, tú vas a ver que esa es la canción. ¿Entiendes? Entonces, si tú tratas de desarrollar el mismo motivo rítmico de la melodía All the Things You Are en cualquier sitio, lógicamente que tenga un poquito de sentido, cualquiera que está aquí va a identificar rápidamente, pero como menciona la melodía, o sea, la melodía es... Pero tú puedes hacer, por ejemplo, vamos a ver, estoy siguiendo el tiempo. Yo estoy siguiendo la misma melodía, pero yo estoy variando el ritmo. Entonces, me fui en otro lado, me fui en otra cosa. Yo diría que sí, yo diría que eso es lo que por lo menos yo lo hago. Yo trato de enfocarme más en el asunto rítmico de la melodía. Porque tú te podrías apoyar de, por ejemplo, desarrollar los acordes y desarrollar lo que son el 1, 3, 5, el 1, 3, 5, 7, y tú puedes comenzar a conectar los guitones uno con otro, y tú puedes mucho. O el oído. O sea, el oído es como el arma número 1 que tú tienes. Después que tú escuchas esa canción varias veces, de diferentes versiones, en algún punto el oído te va a dictar lo que tú tienes que hacer. Eso sí, llena tu... Más o menos. Ahí. Ahorita cuando comentaba de lo que tú trabajas con un profesor, Ajá. tú decías que iban cogiendo por pentagrama, ¿verdad? Más o menos. Sí. Y o sea, ¿cuál es el trabajo exactamente? Que si, por ejemplo, la primera línea, la que estaban, ¿cuál es el trabajo que hacían? Exactamente. La primera línea. O sea... O sea, me decía como que iban viéndolo por líneas y como que tú ibas aprendiendo esa línea. No, por ejemplo, el proceso era como yo decía anteriormente, yo cogía una línea por ejemplo, digamos, yo tengo aquí el Omnibus que lo traje, le enseñé, digamos que yo agarro y abro, qué sé yo, Dona Lee. Yo no le he trabajado esa, pero está en blanco. O sea que
yo cojo cualquier línea de ahí, la primera, aunque sea la melodía, no importa, cualquier fraseo que esté ahí que a mí me guste. Y yo agarro y digo, bueno, analizo sobre qué está la línea, sobre qué acorde y sobre qué miembro del acorde comienza. Dígase, exacto, si por ejemplo la que estábamos haciendo ahorita comenzaba en el sol, o sea en el 1, ahí no hay mucha complicación. Pero hay líneas que comienzan en el 3, hay líneas que comienzan en referencia al acorde, hay líneas que comienzan en el 4. Entonces tú tienes que analizar eso. Y después de aprender la línea en cada parte de la guitarra, La idea es poder aplicarlo en cualquier... la idea es aplicarlo. La idea es totalmente... Y lo mismo con la transcripción, lo mismo. O sea, lo mismo. Yo ando con unos libros ahí siempre, con uno de Parker y Coltrane, que si yo quiero como... Me siento flojo en un fraseo o algo, que si yo qué, abro un libro de eso y chequeo alguna frase y trato de incorporarlo. Eso es lo que hace que enriquece mi vocabulario, básicamente. Obviamente no es lo único, pero eso es una cosa que a mí me ha ayudado muchísimo. En los 4 semestres que tú tienes ya, ¿cuáles videos han sido que tú has escrito? Oscar Peterson, que está escrito un par de cosas de Oscar Peterson, George Benson, Wes, Keith Jarrett, Grant Green. A mi profesor lo transcribí un solo de una clase. Eso fue bastante interesante. Por ahí que anda. Antes de eso yo había transcrito Coltrane y cosas así, pero lo que dije al principio, bueno, es Scott Henderson, por eso yo transcribí unas cosas y la de años. Pero Scott Henderson también lo he transcrito mucho. Preferible transcribir instrumentos que no sean la guitarra. Es muy recomendado. Es mejor porque como lo tocan es totalmente diferente. Como toca Coltrane, como tú coges la guitarra, es como, ¿qué es lo que está pasando? Sí. Yo te quería hacer 2 preguntas. Te quería preguntar primero, ¿qué tanto se hace énfasis allá en la... ¿Tú llegaste a coger clases de guitarra básica o todo eso te la volaste? Yo llegué el primer semestre, pero allá tú haces un examen de admisión y te aceptan, pero el primer semestre es fuego de una vez. Él te dice, toca primer día y él ve tu nivel y te dice, ok, mira, vamos a comenzar con esto. Por ejemplo, ¿qué tanto énfasis se hace ya en lo de tocar por posiciones? Eso, a pesar de que es algo súper importante, con él yo no he hecho tanto énfasis. El primer semestre, cuando yo cogí clase con el Mike, con el papá, él sí trabajó mucho lo que era la tríada por posiciones y esa cosa, porque eso es básico. Pero nosotros no trabajamos tanto por posición. Por eso es que mi manera de ver la guitarra cambió, ¿verdad? Porque para mí ahora yo la veo como resolvedera, como dónde yo voy a resolver para el próximo acorde. Y por frases, como por... No sé, como que más visual. ¿Qué te lleva visualmente de los acordes? Sí. Entonces te quería preguntar también, tú como dijiste ahora que has transcrito mucho Scott Henderson, yo sé que tú has tocado mucho rock antes. ¿Qué técnica de rock tú llevaste a este estilo de improvisación? Bueno, esa es buena pregunta. ¿Tú crees que te ayudaron más o no te desayudaron? Digo, cabe destacar que esta es la primera vez que yo tengo una caja en la mano. Yo siempre tengo un strap porque yo toco el blues. Y como en una clínica de improvisación, con cuerda 12, ¿no? Con cuerda 12. Vale. Con la pregunta que hace aquí el ¿Pero tú tocas con un strap? Sí, tocaba. No, pero ¿qué yo hago? Scott Henderson, yo trato de incorporar todo lo que yo me sé aquí con la frase que yo me aprendí de Stevie Ray Vaughan, por ejemplo, de Albert King, que... Yo no sé si usted fíjate que cuando yo estaba tocando ahorita, yo estaba haciendo... sobre un acorde menor. Y esas son cosas que son válidas, eso es un fraseo. Otra cosa que yo incorporo del rock es el asunto del picking, o sea, de... Yo lo tengo gracias al rock, totalmente. Eso me permite que todos los fraseos que sean arpegiados y líneas que sean largas, complicadas, mi picking ya está limado para eso. Y es básicamente por el rock. O sea, por ejemplo, ese fraseo. Eso es
Charlie Parker, y si no fuera por el rock, difícil que yo lo tocara. Y lógicamente la parte oscura del rock que no la tiene el jazz, que es como esa suciedad que no la tiene el jazz, esos bending, eso que tú puedes tocar un ching fuera de tono, eso como que yo trato de aplicarlo siempre. Nunca, siempre te lo apoyan. Cory el profesor es bien rockero, pero él es bien tradicional. Él me dice que mientras suene bien y resuelva, yo puedo tocar lo que yo quiera. Obviamente si estamos tocando de que en mi menor, tú no le vas a tocar una cosa de que rockera, por más pero que suene con otro tono, porque te van a cortar la cabeza, pero mientras suene, él es súper abierto con eso. Pero o sea, tú no te has encontrado ningún profesor o alguien que tú le hagas un lick test o un bending, que te diga, oye. No, que va que a la gente le gusta la guitarra, o sea, a la gente le encanta lo que es el blues en la guitarra y el rock. Cuando tú a un profesor le toca un lick de eso, lo que se vuelven locos, te lo celebran porque es que le gusta. Eso un saxofón no lo puede tocar eso. O sea que si tú lo ves desde ese punto de vista, es una ventaja que tenemos nosotros. O sea, yo tuve la oportunidad de tocar en una banda de allá, de como tocando diferentes tipos de música, y cada vez que yo tenía la oportunidad de tocar rock, era como algo cool. Los profesores de una vez me jalaban, y el director del departamento, mira, qué chévere, qué sé yo qué, y es por eso, porque es que es algo que tiene la guitarra que le tenemos que sacar provecho. O sea, hay que escuchar rock obligado. Yacel, pregunta, Yacel. Ahorita. Quique, Federico, preguntas. Chacho, ya. Yo quiero saber, por ejemplo, si al momento de transcribir, porque a mí personalmente me funciona más transcribir que coger, por ejemplo, un link que sea como un transcribir. Yo prefiero transcribir a un artista. No sé por qué me funciona más a la hora de improvisar más. Pero yo quería saber, a la hora de transcribir, ¿tú prefieres concentrarte en un artista? O, por ejemplo, hoy transcribe un solo de algo y después de otra persona. Esa es buena pregunta. Eso depende del mood en que yo esté. Si por ejemplo, en estos días yo estaba, digo, para que tú entiendas el asunto, yo estaba en la playa en estos días y estaba escuchando, me topé con un solo de Keith Jarrett en Grooving High, la de Dizzy Gillespie, y yo me quedé, wow, qué solo. Y yo me llevé la guitarra, yo salí de la playa y cogí para el hotel a transcribir. Y fue como que me cogió tan rápido que yo me fui huyendo a transcribir. Y obviamente tú no lo transcribes entero porque es un proceso. Lo mismo pasa con Oscar Peterson. Yo un día escuché el Sea Jam Blues, una canción aperísima de él, y cliqué y de una vez fue transcribir. O sea que eso va a depender mucho. A mí me funciona mucho transcribir, pero depende. El blues yo lo aprendí transcribiendo, eso sí. Yo transcribí muchísimo a Stevie Ray Vaughan, muchísimo. O sea, no te puedo explicar. Javier es testigo de eso. Y yo me siento solito. Tú hiciste un tributo a Stevie Ray. Bueno, hicimos, porque me participó ahí maestros. Pero, ¿en qué playa tú estabas que se escucha esa música para yo ir por allá? Cabarete. Por eso no lo ponen allá, eso es obvio. Pues sí, la transcripción. Te digo lo de la transcripción, ya que Javier lo mencionó, que yo cogí una clase con Scott, tuve la oportunidad de que él hablara de la transcripción. Scott Henderson hablara de la transcripción y él enseñó a un alumno que estaba ahí el proceso como más correcto de transcribir. Y Scott decía que tú no tenías que transcribir algo complicado. Él cogió una cosa de Albert King, que era así mismo. Eso es. Y ese motivo él se lo aprende en todos lados. El mismo proceso que yo hice, lo mimito, lo decía él, pero él lo hizo más sencillo para que el estudiante entendiera por dónde queda el asunto. O sea, tú sabes, cada vez que tú tengas un chin, pero hay un motivo que yo no lo sé. Imagínate si tú te aprendes 50 motivos diferentes.
Y ahí tú incorporas tu voz, ya la cosa se mezcla, que... Mira, ¿cómo estamos de tiempo? Ay. Yo tengo una... Mi profesor me hizo una historia, que como ese tipo ha viajado tanto, me hizo una historia súper... para convencerme de que de verdad este era el camino, porque yo no se lo creía. Yo duré 3 meses, 2 meses, dije no, es que no puede ser, porque es que es difícil. Me dijo, mira, yo estaba tocando en un festival, eso fue lo que me lo contó, y George Benson estaba ahí. Aquí todo el mundo sabe quién es George Benson, vaya. Y George Benson estaba ahí, y como se conocieron, se fueron para el backstage atrás y comenzaron a hablar. Y para mi profesor fue una impresión, porque George Benson es uno de los guitarristas de jazz más importantes, no de ahora, sino de la historia de la música, de la historia, o sea, claro. Y Cory es fanático de George Benson, y cuando comenzaron a hablar, le dijo, Cory, ven, lo llevó para su trailer, y en lo que él se cambiaba, a todo esto mi profesor está friqueado, porque él está con George Benson en el trailer de él, y él pone el CD, es su último CD, antes de que saliera, le dice, mira Cory, vamos a chequear el CD. Y Cory me dice que cada vez que pasaba un lick, cada vez que pasaba una frase, cada vez que pasaba una línea, él le decía a Cory, dije, mira, ese yo se lo robé de Freddie Green, eso yo se lo robé de Grant Green. Y Cory estaba así, dije, y mira, eso es Coltrane, eso es Django Reinhardt. O sea, prácticamente él podía identificar todo lo que había ahí. George Benson es mi profesor. Entonces por eso Cory me dice, tú lo oyes, tú oyes a George Benson. Y es George Benson. O sea, pero entonces lo cool es, tú te escribir un solo de George Benson y encontrarte con una frase de Charlie Parker. A mí me pasó que, por ejemplo, él hace esto. Eso es Charlie Parker. Y yo transcribiendo un solo de Benson me encontré con eso y yo dije, ¿qué Apple? Es verdad lo que me dice Cory. O sea que, por ejemplo, lo mismo con Cory, yo transcribí y él no sabía y encontré una cosa de Coltrane, que es, por ejemplo, esto. Coltrane. Cuando yo lo encontré, dije, wow, lo busqué en un libro, por eso es Coltrane. Okay. O sea que, y eso no me lo estoy inventando yo, pero eso funciona. Obviamente todo un proceso, toma tiempo, pero por ahí que deberíamos de orientar. Pregunta o tocadera. Básicamente. Dime de los muchachos. Tú practicas hacer solos, o sea, escribir solo, ya sea un instrumento. Eso es una muy buena práctica. Yo pensaba que no, pero me han obligado a hacerlo. De todos los licks, si tú te aprendes 7 licks a la semana, la idea es que tú puedas coger un estándar y tú puedas escribir un solo con los licks que tú te sabes. ¿Pero tú lo escribes en manual o tú lo haces? No, las dos cosas. Ya todo lo que tú transcribes tienes que escribirlo, porque si no se te va a olvidar. A menos que tú seas Scott Henderson, que él lo graba. Y él me decía que como no tiene una lectura buena, él lo graba todo. Según él, porque hay que ver. Pero él siempre lo dice en toda la entrevista y en toda la cosa, y lo dijo ahí en la clase, que él no tiene lectura. Entonces él todo lo que se aprende lo graba. Pero dime tú, yo prefiero como escribirlo, como que es más fácil para mí. Entonces tú lo grabas para repasarlo. Él lo graba para acordarse visual, para no tener que perder tiempo escribiendo un solo de 3 páginas. Es básicamente para eso. Y él decía que, por ejemplo, cuando él tiene una canción de Trego el Tego de su grupo, en vez de escribir el solo, él siempre graba, él siempre coge el canal solo de la guitarra y él tiene un backup de todo lo que él ha grabado desde cuando comenzó hasta ahora, nada más la guitarra. Y cuando él quiere irse el trío, una canción que no me acuerdo, él no tiene que irse y ponerse a bregar con la batería y con el bajo. Él tiene la guitarra solo y él se sabe todo eso. O sea que eso es nada más para aislar solamente el instrumento. Eso es una práctica que le funciona a él, pero eso no quiere decir que sea correcto. Yo prefiero escribirlo. Y entonces tú lo repisas de vez en cuando. ¿La escritura? Sí, todo el tiempo. Es que eso se olvida, si tú no te encima del instrumento. Yo me he aprendido muchísimas cosas y yo no la toco por 1 mes, 2 meses, y cuando yo vuelvo, yo digo, ¿y cuándo fue que yo me aprendí esto? Yo no me acuerdo de eso, entonces tengo que aprenderlo otra vez. Pero la idea es que se te van a ir olvidando y tú te vayas aprendiendo cosas nuevas, pero todo eso es memoria muscular. Todo eso va a estar ahí. Y cuando tú me lo creas, ahí sale. No, que me llama la atención, que ese tema que tú elegiste era el tema, yo creo que es el himno de Gustavo. ¿Ustedes recuerdan? The Thing You Are. Sí. Entonces, no sé,
ese tema parece que es como el ejemplo, digo yo, como tiene tanta los cambios. ¿Podría hablar un poco de eso? ¿Por qué tú elegiste eso, por ejemplo, para ahora? Chacho, lo toca todos los días. Bueno, básicamente yo lo elegí. Yo mangaba ese Sí, tema. básicamente, pero yo lo elegí porque durante el semestre yo transcribí como 5 solos sobre solamente sobre All the Things You Are. 5 solos de diferentes gente, para yo ver los 5 aspectos diferentes de cada músico, ya sea de Cory, ya sea de Grant Green, uno de George Benson, no me acuerdo el otro, pero son 5. Y yo dije, bueno, esa canción yo te la puedo tocar con el play along y sin el play along, o sea, una canción que podríamos decir que yo domino en algún punto. Entonces por eso la elegí. Y porque es como tú dices, un himno, por los cambios. Tiene mucho 2-5-1 y tiene mucha parte en la canción que se presta para tú poder hacer secuencia. O sea, por ejemplo, la parte que hace esa parte, por ejemplo, yo me di cuenta que Grant Green en esa parte hace una secuencia totalmente, o sea, por ejemplo, eso es interesante. Así tú ves cómo cada artista puede desarrollar una secuencia sobre una misma canción y tú ves que, oye, este se parece, este se distingue de esto. Entonces, Mucha comida en ese tema. no, muchísima. La idea de la transcripción, por lo menos para mí, fue analizar cada artista para ver cuál es la diferencia entre cada uno de ellos. Uno usa más arpegio que otro. Cory usa muchísimo arpegio. Grant Green usa mucho motivo. Grant Green usa mucho... O sea, cosas así como... Ese tipo de cosas, y tú lo entiendes escribiendo. ¿Qué método utilizas Para estudiar improvisación? Solamente usa el omnibus y... Bueno, honestamente, nosotros no tenemos un libro en la clase. Como una clase privada, eso es, Cory me dice, perdón, cómprate el libro y vamos a trabajar con él. Pero no es como o sea, la universidad como tal, en la clase no hay un libro específico. Eso depende mucho de lo que Cory quiera trabajar conmigo en el semestre. Yo he trabajado, bueno, el libro de Charlie Parker, uno de Coltrane, uno de Jerry, ¿qué se llama? El azul, Jerry Cocker, que eso de Elements of Jazz. Y eso es como, es para tú distinguir toda la parte del vocabulario. Yo no puedo tocar una pero tocar la asignatura, o sea, entonces, ya para finalizar, una última cosa. Ustedes pueden también coger, y eso me lo decía Jack Martínez, el profesor de guitarra aquí, tocar la canción sin el play along. O sea, solamente contándola aquí, pero tratando de que cada vez que ustedes cambien se oiga el cambio. O sea, de que si yo estoy tocando aquí,
parte, ¿verdad? De perderse, porque estamos... La idea es esa, la idea es que cuando tú te pierdas, tú tratas de volver. Y si te pierdes, tú no tocas. Y si te sigues perdiendo, tú te paras, como ahora. Entonces, yo traté de hacer eso para que ustedes vean que también tocando sobre el cambio, sin el play alone, te va a obligar y te va a forzar a que el oído te lleve para algún sitio. Porque tú lo que quieres es transmitir al que te está oyendo, que tú te sabes los cambios, que tú puedes resolver y que suene bien. Si tú te pones a tocar aéreo y no resuelves, no estás muerto. Eso es una práctica y así tú te obligas también a aprenderte los cambios bien. Tú haces eso con cualquier canción, ya sea de un blues, lo que sea, una canción de un tono, lo que sea, sin el play alone. O sea que... Allá... tú decías ahorita que ya tú no piensas en escalas. Ajá. Entonces, una última recomendación sobre ya la visualización del diapasón, algunas prácticas que tú haces para visualizarlo mejor como tú dices que tú tienes que hacer. Bueno, yo te podría decir que no es que no me sé la escala, yo me sé la escala en todas las posiciones, pero como te decía ahorita, considero que verlo como escalas por acorde es muy complicado, es demasiada información. Entonces tú te aprendes, es mejor tú verla como arpegio, como lo veían los saxofonistas hace 60 años, o como se tocaba antes, que era por arpegio, 4 notas. Entonces tú agarras y tú te puedes aprender todo el arpegio y todas las posiciones con sus inversiones. Entonces cada vez tú puedes hacer la misma práctica de lo que estábamos tocando ahora, pero en vez de tocarla con licks, tú la tocas con arpegio. Y en vez de tú tocar una frase, tú dices, bueno, eso mismo aplicado en diferentes partes. Más o menos eso sería una recomendación que te podría decir. Y eso, bueno, Jack, eso es lo que trabajaba más que otra cosa. El profesor, no sé si lo llegaban a conocer, pero era básicamente arpegio, todos los lados. El sentido, muchacho. Pero o sea, tú en ningún momento tú dices de que, bueno, déjame ver esto como una escala. Claro, claro que sí, claro, porque como te dije, tú tienes que saber tocarla. Pero yo prefiero ahora verlo como un arpegio. Es más fácil. Si tú estás pensando, tú tienes una escala son 7 notas, un arpegio tú vas a tener 4, quizás con 3, una tríada, 4 si lo quieres tener un ching. O sea, por ejemplo, en vez de yo, si yo tengo esta acorde, en vez de yo verlo hago esto. Ya, ahí está resuelto. Y va a sonar igual, es lo mismo. No tengo que estar pensando en diapasón entero, yo digo. Ahí está. Es más fácil, mucho más fácil. Eso no quiere decir que no te puedan tocar. Y también, allá. Más o menos ya no te dicen como que un horario de práctica, cómo practicar nada, tienes que buscar porque, o sea, yo he visto muchas formas, incluso el profesor Brito me dijo una forma que es muy eficiente, pero yo he visto como que muchos tipos de horario de práctica y me puedo analizar cómo le funcionaría a cada quien. Tú le acabas de decir, eso va a depender de cada quien. Yo agarré algún horario y digo, bueno, una hora tal cosa, una hora side reading, una hora de improvisación, una hora de transición, y eso me suma 4 horas, punto. Y yo trato de variarlo en la semana para yo tratar de poder cubrir todo. Nunca se cubre, obviamente, pero eso te obliga a que tú digas, bueno, yo tengo que trabajar este día acorde, o este día tengo que trabajar desarrollo de melodía. Entonces, te recomiendo que cheques Steve Vai y a Petrucci, que ellos tienen muchísima
Muchísimas. Yo te digo, yo cogí la idea yo la cogí de ahí. Bueno, yo espero que hayan disfrutado, parece que sí. Darle muchas gracias a Alfredo por sacar este tiempo. No, gracias a ustedes.